Entonces ya los dueños de las casas no nos querían alquilar una casa porque teníamos muchos niños. Los niños iban a hacer algún daño seguro. Entonces no nos querían alquilar casa. Y mi esposo trabajaba demasiado, en salón de baile y todo eso. Y entonces el doctor le dijo que buscara el campo porque eso le estaba causando problemas. Mucho estrés y todo. Entonces decidimos, nos visitó una cuñada, una concuñada, nos visitó allá a la Juela, donde nosotros vivíamos, y nos invitó a venir a Draco, porque el marido de ella, que era el hermano de mi esposo, tenía muchos terrenos, entonces eran terrenos baldíos. Entonces nos invitó y ya mi esposo una vez se contestó y dijo que sí, que él quería venir a conocer, se vino a conocer. Y yo, en realidad, yo añoraba mucho volver al campo, porque yo no estoy en el campo. Entonces, él vino a conocer y ahí nomasito nos vinimos para Draco. De Punta Arenas, bueno, de Alajuela, un carro nos trajo estas ciruelas de Alajuela, donde agarramos el tren, que era en aquel tiempo el tren. El tren nos trajo hasta Punta Arenas. En Punta Arenas, una lancha, 16 horas hasta Draco, en lancha. Y llegamos a Draque, y ya cuando llegamos a la playa, un vecino ahí, cuñado de la señora que nos trajo para acá, nos llevó, yo creo, un caballo con una carreta, o no, unos bueyes fueron, con carreta, para echar todas las cosas, para los chuches, pero para nosotros caminar a pie. Y duramos mucho rato, aunque está cerquita, pero se nos hizo lejos el camino, con huilas pequeñas y todo, se nos hizo muy largo. Llegamos ahí a Los Ángeles, ¿verdad que conoce Los Ángeles? No, más para casito donde llama Progreso. Sí, por ahí. Entonces, llegamos hasta ahí, y ahí mi esposo se puso a construir un rancho para vivir ahí y a trabajar muy duro, de una finca pero lejos. Y entonces era muy duro la vida ahí. En realidad pasamos mucha necesidad. Después lo invitaron a venir a conocer el rancho. El rancho era mejores tierras, era mejor para acá. Entonces él vino a conocer y de ahí nomasito los Peñas, que son la mayor cantidad de familia aquí, nos vendieron un pedazo de terreno, entonces nos venimos para acá. Pero tenía muchos problemas con los vecinos, entonces decidió vender ese terreno y irnos a meter a la montaña adentro, como una hora más para adentro en la pura selva. No, de aquí, más adentro. Vivíamos allá por el Trapiche, más para adentro, bueno, ahí adentro, y de ahí nos fuimos para la montaña, como 2 horas más a pie, a la pura selva, a trabajar mi esposo y los muchachos, y ya el minae y todo eso encima de que no cortara palos. Pero entonces mi esposo dijo, no, yo le voy a dejar la finca hecha, y si yo me voy a la casa, no yo. Y echó unos piones y apiaron 30 hectáreas de montaña de un solo. Y ahí nos metimos, y ahí su finca, con ganado, cerdos, gallinas, y vivimos bien ahí, pero muy difícil para los niños venir a la escuela y todo. Entonces después decidimos salirnos, y ya un señor nos consiguió aquí, este terreno. Pero sí, era muy difícil. Para ir a hacer compras, íbamos hasta Estero de Guerra. Bueno, mi hijo mayor, de 14 años, solito pasaba esa finca de Calderón, que había mucho ganado bravo. Y en la fila donde él pasaba a pie todo eso, atrás de él venía la huella del puma, no sé qué bicho ahí lo perseguía. Llegaba hasta Guerra a comprar 2 libras de azúcar, cuando ese tiempo eran libras. Bueno, hacía unas cositas, ¿verdad? 2 libras. El dueño de la pulpería decía que no podía venderle 2, porque entonces no le quedaba para el resto de vecinos. 1 libra de azúcar no vendía. Era difícil, a pie o a caballo, pero... ¿Cuánto tiempo duraban llegando, caminando? Sí, como 4 horas de aquí a allá. Y de vuelta otras Y de vuelta otra vez para atrás. Para 1 libra de... 1 libra de azúcar, decía algunas cositas más, pero me refiero que no nos vendían ni 2 libras de azúcar, que no había. Era muy escaso. Y mi esposo trabajaba aquí con los sureños, limpiando porcheros y todo, pero después que nos fuimos para la finca ya se puso a trabajar en el puerto.
Sí, y en realidad, estando acá, ahí en Los Ángeles, yo tuve un niño más. Me fui para Heredia con todo lo que tenía. El más grande quedó con el papá. Me fui a coger café allá, pero usted sabe que embarazada era difícil yo coger café. Los chiquillos estaban muy pequeños porque me ayudaron a jalar el café, que era una finca que mi papá arrendaba ahí, el administrador de café. Y ahí nos fuimos a coger café, estuvimos como, yo creo que estuve como 6 meses, ya estaba bien panzoncita cuando decidí venirme para la casa. Y me puso bravo, me dice, ¿ahora qué va a hacer? ¿Ahora con qué va a salir? Porque había vendido un caballo que tenía para darme los gastos para irme afuera. Cuando eso era barato, valía como 90 colones el pasaje de Los Ángeles a San José, al aeropuerto. Y entonces, ya... Entonces ahí se iba en avioneta. Avioneta, unas avionetillas de ave que se siniestraron todas en ese tiempo. Y entonces uno iba en el aire y esto traqueaba, parecía como un papalote así el viento. Viera qué peligro, a mí me daba miedo y de verdad terminaron sin echar. Ahí murió un capitán que decían Gurdián, otro Zamora, yo no sé cuántos más murieron porque esas avionetillas sin echar. Y entonces, bueno, ya después mi esposo, y después como salí, no, yo no voy a salir, yo voy a tener bebé en la casa. Y de hecho me quedé en la montaña para tener el bebé. Había una señora que era partera. Y entonces ella dijo, sí, tengan esto y eso y eso. Encuentra una botella de licor. Y para curaciones, ¿verdad? Del parto, después del parto. Y entonces ahí me quedé en la casa y fue difícil hasta las 2 de unos nervios, que yo nunca había parido un huila en la casa. Entonces hasta las 2 de la mañana nació el huila. Y entonces mi esposo, del susto y de la emoción que ya había nacido, seguro, agarró la botella de guaro corcor, como a beber agua, no paraba. Y la señora le decía, pero déjame licor, yo necesito. Y bueno, ahí, que entre medicinas de casa, ahí tuve el bebé. Y sí, fue difícil. Cuando cumplí 40 días de verme mejorado el niño, hoy cumplo los 40 días y mañana vamos para el rancho caminando. Salimos a las 6 de la mañana de ahí, está cerca. De aquí uno caminando ahí son 2 horas, o caminando despacio. Nosotros salimos a las 6 de la mañana y llegamos aquí a las 3 de la tarde, porque los caballos se caían. Y era difícil de llegar. ¿Y en qué mes del año fue eso? Eso fue el 5 de mayo y llegamos acá, del 79. No había escuela. Entonces los vecinos de aquí querían que hubieran más niños para poder pedir un maestro, porque aquí eran como 4 chiquillos y yo traía otros 4, entonces ya se pedía maestro. Y así lo hicimos, pedimos maestro, y al año siguiente llegó un maestro, en el 80. En el 80. Y entonces llegó el maestro y sí, ya ahí después llegó algunas otras familias, porque después de los Ureñas la familia que llegó aquí fue la de nosotros. Estaba solo la familia de Ureña. Habían varias casitas, pero todos eran Ureñas, los tíos de Enrique. ¿Y ellos cómo llegaron aquí? Ellos venían de Volcán de Buenos Aires. No sé cómo entraron, creo que por 7, por Río 7, hasta Guerra, por los esteros. Y llegaron aquí, creo que el primero que vino fue Jeremías, de los que venían de allá, pero él no fue en realidad el primero con nosotros, eran otros señores de por aquí, que ya habían venido de cacería y habían quemado un rancho. Ellos dejaban el fuego prendido, la carne humando y se iban a trabajar al monte. Y entonces esa grasa de los cerdos agarró fuego el rancho y se quemó. Cuando vinieron no tenían nada, ni ropa ni nada, porque se les quemó todo. Y de ahí viene el nombre. Y de ahí viene el rancho quemado. Sí, ellos venían del lado Sierpe. Bueno, esos, Jeremías Ureña venía del lado Volcán de Buenos Aires, de allá eran ellos, toda la familia. Y entonces, sí, se quemó el rancho, se quedaron sin nada. Volvieron a salir seguro y después con el tiempo entraron y entraron con la mamá. Y mi hermana, que es espíritu, la mamá de Enrique, la señora. Ella entró con la mamá aquí y todos los demás hermanos. Y ellos
Ya tenían varios años cuando llegamos nosotros. No sé en realidad cuántos años, pero entendí que tenían como unos 20 años ya de estar ellos acá. Como así, digamos. De hecho, nosotros llegamos a 79, 50 y algo, no sé, habían entrado ellos. Y cuando se vinieron con el niño recién nacido, ¿a dónde llegaron? Donde la mamá de ellos. Bueno, pasamos ahí porque la señora dijo que teníamos que pasar ahí para almorzar. Pero en realidad nosotros traíamos almuerzo y almorzamos en la montaña, a la orilla de una quebrada donde había una pantera parida. Y ahí todo el mundo la veía. Y ahí almorzamos nosotros, pues nos dimos cuenta que ahí estaba la pantera parida, en el callejón, en la cuenca de ese río. Pero todo bien, llegamos bien. Y yo era la que venía más despacio porque, no le digo, apenas ayer había cumplido 40 días y hoy no va. Y entonces pasamos de esa señora. ¿Cómo se traía el bebé? Las chiquillas más grandes. ¿Viste? ¿No viste una? Ah, no, usted no pasaron diarios. Ah, no, pero sí la conocen, ¿sí? Ana Yancy se llama. Esa es la mayor, esa trajo el bebé. ¿Y cómo lo portaban? ¿Sabes? Aceite, sí. Nada más. Sin una manta, digo, ¿verdad? Sí, no nada. Y envuelto y ya usado. Por rato yo creo que el tato se lo quitaba un ratillo, porque él venía jalando los caballos se caían y quedaban pegados entre el barro. Fue muy difícil. Y después yo, ya que estando en la montaña, comencé a trabajar aquí en la escuela. Desde la montaña venía con los niños aquí a la escuela. Ellos ahora dicen, qué vergüenza nosotros con botas. Veníamos a la escuela. Y le digo yo, no, tienen que darle gracias a Dios, porque ven chiquitos que venían descalzos. Y ellos por lo menos sus botitas, y a las 5 de la mañana estaban en la poza, pues estábamos todos bañándonos a las 5 de la mañana en una poza. Porque yo tenía que estar aquí a las 6 para servir los desayunos a los niños y a los maestros y todo. Y trabajé como, en esa época trabajé como 4 años. ¿Y cómo construyeron esa escuela? Mi esposo fue a la embajada americana. Él era presidente de la escuela de educación. También estuvo trabajando en la televisión. Pero en ese tiempo él era el presidente de la Junta de Educación. Y entonces él y algunos otros más, pero los otros les gustaba mucho tomar licor. Y se fueron para la embajada americana a pedir una ayuda, que era un plan 50-50 que llamaban. Y entonces ellos dieron un poquito de dinero y el pueblo puso el resto. Que vendía un quintal de frijoles, que el otro vendía maíz, que el otro vendía chayos. Y así, y se hizo la escuela. Se pagó a construir y se hizo la escuela. Pero no esta exactamente. Esta escuela la botaron, y esta escuela la botaron después. Pero sí, él había construido una escuela más o menos. Pero cuando llegamos, se hizo fue una ranchita con unas bancas y unas mesillas así, como si un turno aquello, las banquillas de chontas, no madera, chonta. Y entonces de esa madera, de esa ranchita que habíamos hecho, el maestro le daba clase a los niños ahí, entre semana. Y los domingos nos reuníamos a hacer oración ahí con el pueblo. O sea, era escuela e iglesia. Y era escuela e iglesia, era una ranchita ahí nos reuníamos todos. Sí, en realidad fue difícil, pero no sé, un tiempo bonito. Era muy tranquilo todo, ¿sí? Lo que mi esposo lo mungó mucho porque tenía muchos problemas con los vecinos. La mamá de los sureños tenía muchos cerdos. Y el lote que nosotros compramos, la señora dijo que ese era el sitio de los chanchos, que ahí eran de los chanchos. Y entonces llegaban y nos comían la rosal, la milpa, todo. Entonces él estaba muy obstinado y dice, no, nos vamos para la montaña. Y yo prefiero irme para la montaña porque si no yo voy a salir matando a alguien aquí porque no le quitaban los animales. Él estaba muy obstinado. O mato o me matan, pero de aquí nos vamos. Y entonces vendía la finca allí muy linda. Ahí por donde, no conocen de Vadilla. Bueno, desde la capilla para allá un poquito, el Chapiche, como 300 metros para allá. Era una finca muy linda, planita y todo. El primer año que entramos ahí decidimos sembrar mucho arroz. Era un plan muy lindo. Pues. Y entonces sembramos mucho arroz y cosechó mucho.
entre todos, los chiquillos y yo y él, todos sembramos y cosechábamos. Y después nosotros vimos que esas canoas, hizo unas canoas largas en corredor y lo compartió porque eran varias clases. Y cuando estábamos viendo que esas canoas estaban como muy vacías, muy rápido, y nosotros nos veníamos para acá y dejábamos todos solos, por tanto que aquí nadie robaba. No, hombre, y cuando nos dimos cuenta que nos estaban robando todo el arroz, fue cuando él había apartado unos saquitos que esos eran para semillas. Y llegó y esos saquitos no estaban. Claro, en la canoa no se podía controlar tanto, pero cuando se llevaron los saquillos de semillas, ahí controló que toda la cosecha la estaban robando. Y sí, fue muy difícil porque hay uno con tanta obligación y todo, y los vecinos vagos, algunos que no trabajaban, lo que hacían a robar. Entonces sí fue bastante difícil. Sí. Y a partir de ese momento en que ustedes llegaron, ¿cómo se fue? O sea, ¿con cuánta velocidad llegaban las personas a vivir acá? Que ahora ya hay una comunidad mucho más grande. Sí, sí, ahí pasó un tiempillo y sí aparecieron algunas familias. No, y se han ido muchas familias. De esas que llegaron aquí a vivir, se han ido. En otro tiempo hubieron más niños de escuela. Yo estuve en el 2000, hasta el 2014, del 2010 hasta el 2014, en la escuela y a veces eran 79 niños los que llegaban a almorzar. Pero el maestro tenía la orden de que se le diera comida a todos los chiquititos, los que vivían allá alrededor. Entonces había que darle comida a todos, hasta los chiquititos. Y sí, a veces llegan hasta 79 niños ahí. Ahora no, ahora hay menos, no sé cuántos hay, pero hay menos. ¿Y por qué se han ido las personas? Por el fuente de trabajo, que no hay mucho trabajo. Y los que tenían más fuentes de trabajo, algunos vecinos, pongamos aquí atrás todo esto, ahora es pura reserva, eso era finca de ganado. Entonces pagaban para que le chapearan los porreros y todo. Era fuentes de trabajo para la gente de aquí mismo. También el de Joaquín Calderón, de Solís. Esas fincas daban trabajo a la gente, pero después todos decidieron vender dominada de todo para conservación. Entonces ya terminaron las fuentes de trabajo. Al menos ahorita la gente trabaja porque trabajan en traje. Los muchachos, parejas enteras trabajan en traje. Y viven allá en Draque. Viven acá. Viven acá y van a... Sandro, mi hijo, estaba aquí, estaba viajando todos los días hasta Draque. ¿Cuánto Sí. se dura hasta Draque desde acá? En una moto suponen como en 20 minutos. Y el camino estaba muy malo, creo que ahora está un poquito mejor. Sí, y mi hijo se cansó de eso porque también le pedía muchos requisitos para trabajar en el parque. Y él estaba muy cansado de trabajar en el parque, entonces decidió mejor irse. Bueno, vinieron esta agencia de LA era cuando no, después vino, ahorita no me recuerdo si fue con esta que hay ahora que es Shoulder and Shoulder. Decidieron llevárselo a los extranjeros. Y llegó un señor mexicano que tiene finca en Virginia y le dijo, vamos Sandro para allá, para que vaya a trabajar conmigo, porque él tiene mucho terreno. Y se lo iba a llevar. Y el 12 de octubre tenía la salida del país. Y el 2 de octubre se cayó de ese techo. Ahí hace los niños, se quebró las costillas. El 2 de octubre. Y le decían, pero véngase así. Otro señor que le dicen Billy, sí, él es el encargado de eso. Le decía a Sandro, pero vámonos así, allá se recupera. Y bueno, se animó. Duró como un mes aquí, que los hermanos estaban aquí para ayudarle a sentarse o para llevarlo al baño o para 4 costillas quebradas, todo golpeado. Y entonces al año siguiente, exactamente la misma fecha, el 2 de octubre, cuando estaba cumpliendo el año de la caída, salió. Eso fue para el extranjero. Y está allá en Virginia. Con ese señor que lo llevó, es que él es constructor de piscinas y todo. Entonces se lo llevó para allá para que le ayude. Y ya lo ponía hasta dirigir y todo. Y él está allá. Pero sí, fue muy duro al principio. Los chiquillos les tocó la viajada de la finca acá, la montaña acá. Después mi esposo ya le dijeron en el banco de ahí de Jiménez que ya no iban a haber más financiamiento, porque teníamos ganado, pero por el banco a financiar, y que tenían que cancelar todo. Ganas de molestar el banquero que había.
Y entonces devolvió todo, vendió el ganado, pagó todo. Y nos fuimos a trabajar a la bananera, ellos, pero acá ahí se mueren. Y mi hijo mayor, que sabía hablar inglés, no quería poner el inglés, ¿verdad? Y se fue para Draque a trabajar, pero no ponía el inglés en práctica. Entonces tenía limpiando zonas y jalando maletas de los turistas y todo. Y mi esposo le decía, pero ponga en práctica lo que usted sabe. Y él me daba vergüenza, porque cuando comenzaron a hablar aquí, la gente de aquí es muy malcriada, la boca es cocharada, mucha gente. Y le decían, oh, hijo de tales más tontos, dicen, ni siquiera saben hablar español y haciéndose que hablan inglés. Él como otro compañero, uno de los Villalobos. Él por cierto, que ahora murió un muchacho, se llamaba Alejos. Él y Alejos comenzaron a hablar inglés, entonces la gente les hacía bullying. Y entonces él estaba nuevitos, como de 15 años, y no quisieron hablar más. Se fue para Draque y ahí estuvo llevando fuego, jalando maletas y botando basura, porque él no ponía en práctica en inglés. Y ya cuando la vio fea comenzó a hablar inglés y entonces ya lo mandaron de guía. Era diferente y ganaba mejor. Trabajó varios años ahí de guía. De hecho ahorita está, es cierto, tiene muchos años de trabajar de guía y todos. Sandro también, Sandro estaba chiquitito cuando se fue para allá a trabajar de guía. Y ya entonces mi esposo también por eso se vio más oprimido de no tener ganado y todo, porque ya no tenía a los muchachos en la casa que le ayudaran. Tenía que trabajar él solo, ¿o qué hacía? Porque los muchachos estaban todos trabajando allá en Turismo. Sí. ¿Y cuál es la relación de ustedes con, te hago una pregunta y cuál es la relación suya con el Minae? ¿Cuál es su percepción? Un poco de... No, bueno, ni al menos en ese tiempo mi esposo no les hizo caso, lo quiso hacer finca él. Y después volvieron, y nosotros volvemos aquí, y después volvieron, ay, don Félix, pero se llevó todo el agua, si no sé qué, le dice Félix, yo no voy a tener mi familia que las piquen las culebras en la orilla del agua. Yo tenía que limpiar aquí, porque en la parte donde íbamos a lavar, donde íbamos a jalar agua y todo. Y entonces los terminados estaban bravos, pero bueno, no hicieron nada. No le dijeron nada, como 30 hectáreas. Hizo finca él, hizo porrero y de todo. Sembraba mucho ahí. Teníamos muchos cerdos, se sembraba chamotes, tiquisques, plátanos, de todo, se sembraba piña. Un terreno muy bueno. Y ahí estuvimos por varios tiempillos, ¿sí? Y se había levantado, parece que se había levantado, pero yo libre y levanta acá. No puede masticar. Es que le pusieron una sonda y eso es lo que lo tiene matado. Porque no se puede mover. Que para orinar, fíjate que se muere. Y cada rato orina. Entonces está mal, así que apenas hace 3 días, 4 días, algo así. Sí, entonces está mal. Por ahorita no, tal vez con alguna pregunta que hagan ellos, tal vez. Doña Alice, la vez pasada usted nos contó un poco me acuerdo sobre el azúcar, cuando ustedes llegaron aquí, ¿verdad? Que eran aquellas cosas que comían, qué cosas necesitaban traer de afuera. Me acuerdo que nos hablaron de la sal, del azúcar. El azúcar, a veces no había azúcar, pero algún vecino tenía cañas y nos regalaba caña, entonces uno la hace en cabitos y la machaca y la hierve y tomábamos agua dulce. Pero aquí no fue ya tanto, ya aquí fue diferente. Nosotros vivimos, la peor necesidad fue ahí en Los Ángeles, porque mi esposo tenía que viajar 2 horas, cruzar el río y todo. Y le decía a la patrona que por favor le vendiera una botellita de lechaje. Y entonces cuando pasaba, y le decía, doña Jesús, me dejó la lechaje. Ya se la eché a los perros, dice. Y la lechaje era por lo menos para bajar los platanitos, ¿verdad? Porque eran plátanos cocinados lo que hacían. Y el café sin azúcar ni nada. Sí, ahí la vimos feo. También cocinamos vainicas de unas plantas que mi esposa había sembrado. Y les dábamos siempre vainicas a los chillos, picadillos de vainica. Y los bules se brotaron todos, la piel.
porque dicen que la vainica, no sé si está muy caliente, no sé qué, pero la cosa es que hizo daño, porque uno puede comer pequeño vainica, pero con arroz, con otras cosas, pero era solo eso. Entonces eso les afectó la salud mucho. A los dos más grandes cuando estábamos ahí en Los Ángeles. Sí. Ya aquí fue diferente, un poquito la situación. Después yo me puse a echar gallinas, y a sacar pollitos, pero un tiempo me fui para Heredia porque iba a tener un niño y ya las gallinas ya estaban grandes y había una cuna grande que la habíamos llenado de ropa. No había que echar la ropa, entonces echaban la ropa en esa cuna. Y entonces cuando los chiquillos estaban solitos, las gallinas ponían entre la ropa. Y que venían a buscar huevos y tenían que revolcar ahí para comer huevos. Ahí se ponían la ropa, después pateaba la gallina. Ellos solitos iban a hacer. Ni el papá estaba porque él se había ido con él. Un tiempo también se fue, los dejó como 8 días solos. Y cuando vino el señor que los vigilaba, los cuidaba, le dice: don Félix, ve a ver qué hace con los muchachos, se van a matar. Porque él había hecho un rancho de pasadores. Y entonces corrían por los pasadores. Y los huilas son tremendos. ¿Qué son pasadores, perdón? Es que el rancho lleva como un armazón, pero son pasadores. Y ahí para arriba hacen el techo. Entonces por ese armazón ellos corrían por ahí. Ellos corrían. Y yo tenía un chiquito que, bueno, ya murió, que le seguía a Nayas, era el tercero. Y tenía problemas como de polio, algo le había dado pequeñito. Entonces tenía problemas en la pierna derecha y en la mano. Y a él lo sacaban a correr por ahí. El primero decía que no podía, pero ellos lo animaron y le dijeron que sí. Y ya él lo convencieron y dice que por ahí corría por los pasadores. Y él tenía problemas para caminar, pero animado por los otros, ahí corría por los pasadores. Y dice que un día le dice, se trepó y después cómo se iba a piar. Los más grandes le ayudaron a subir, pero después no se podía piar. Entonces le decían los huilas, pero Cookie, solo Cookie le decían, papá ya va a ver, Cookie, pero tírese, le decían a Yancy, esta más grande que está ahí, tírese, yo lo apaño. Y él era bien grueso, bien macuco. Y ella dice que cuando lo vio limpado se le apartó. Y él cayó en una cama chonta, se embarazó toda la cama. Gracias a Dios no les pasó nada, pero Luis estaba muy preocupado, el señor que los cuidaba, que los veía los tremendos que eran y las peleas que se tenían. Y así nos pasó varios chiles. El papá se escondió un día, le dijo que iba para una reunión y no había ni salido al callejón donde tenía que salir cuando yo pleitos. Los chillos solo ahí se agarran. La más grande mandaba a la otra a hacer oficio y ayudar, y la otra no quería. Y entonces mi esposo se devolvió. ¿Qué fue lo que pasó? Es que tal y tal. No, nada, le decía Katia, no, nada. Y Katia era la que estaba toda percoceada de la otra, que le había jalado el pelo y le había pegado. Pero ellos tapaban con la misma cobija. No, nada, papi, nada. ¿Cómo que nada? Traía un chile y le pasó al chile a todo. Porque apenas salía él, le peleaban. ¿Y con qué jugaban los niños? No, Andaban ahí. ahí andaban jugando. Bueno, yo tengo uno que vive ahora en Puerto Jiménez. Ese jugaba con el vecino, que es primo de Enrique. Entonces jugaban de que ellos eran caballos. A veces era uno el caballo, a veces era el otro. Y entonces el que andaba de caballo, el otro lo jalaba con un mecate y lo arribaba en una racima verde de plátanos. Y lo se comía plátano, porque era el caballo. Y ellos inventaban muchas de las cosas que hacían, inventar, o subirse a los árboles, eso era tremendo. Fue toda una odisea que vivieron en Huilas, pero gracias a Dios sacaron el cesto y todos sacaron el cesto. Y mi esposo quiso mandarlos a estudiar, pero aparecieron con malas juntas ahí, y después él se dio cuenta que andaban en malos caminos, porque estudiaban aquí, como por madurez, pero iban a hacer las presentaciones a Villaneira, y andaban muy mal, entonces ya no los quiso mandar más. Les dije que quieren estudiar, estudien por su cuenta, pues yo no puedo ya. Él sacrificándose y los otros haciendo eso. ¿Y actualmente hay escuela y colegio o solamente escuela? Aquí escuela, Colegio La Palma. Sí, pero hay bus todos los días. Sí. De aquí se van en un bus a La Palma. Sí. Y el mismo bus. Enrique los lleva. Salen como a las 5 y Aguillo de aquí.
para llegar a La Palma, porque el camino está muy malo, entonces van bastante despacio. De hecho, Ali se fue 2 años para La Palma a vivir allá, para graduarse ella. Ella sacó el bachiller también, pero por madurez, o sea, sin DEA o algo así, creo que se llama, ella, la institución con la que ella se graduó de bachiller. Ali es parienta, porque con toda la chiquilla en colegio y ella también, yo no sé cómo hacían, y trabajaba también con una vecina, ella es muy valiente. Y estuvo muy enfermillo, pero ahora gracias a Dios está mejor. Sí. Y por eso se graduó así. Y los otros vivían en Dominical y no. Yo les digo, ¿por qué no aprovecharon? Que antes no había tanta oportunidad como ahora, que ahora les dan becas y todo. Al menos a mi hija le dieron becas y a las chiquillas también. Sí. Una trabaja en Draque, en la recepción, y la otra está en Guanacaste. Ahorita se gradúa de turismo empresarial, es lo que ella está estudiando. Y ahí la mujer se pero la mamá me acompañó, las ha instruido en eso. Sí, aquí nosotros hacíamos muchas actividades también al principio, cuando llegamos acá. Comenzamos a trabajar para hacer actividades, para hacer dinerito para construir. Y sí, ahí se iba haciendo algo. ¿Cuáles eran esas actividades? Era como lo que llamaban antes turnos, que eran ventecillas en una cocina, partido de fútbol. Había mucha borrachera, muchos que tomaban mucho licor. Entonces todo eso afectaba bastante, pero sin embargo se hacía. La vez pasada usted nos contaba también sobre los chanchos de monte, ¿verdad? Ah, también. Ay, gracias a Dios no volvieron, estoy feliz. Estoy feliz que ya no volvieron. Porque se comían la yuca, ¿no? No, yuca no. No la prueban. Chamol. Tiquisques, chamoles. ¿A la yuca no les gusta? La yuca no les gusta. Tiquisques, chamoles. Aquí nosotros teníamos un sembrío, mi esposo le gusta mucho sembrar. Llevaron una pura calle y él, había unos muchachos acá que estaban madereando. Y entonces los muchachos le decían, don Félix, comámonos uno. Yo traigo una pistola con silenciador. Comámonos uno. Y le decía Félix, no, es que como mi nave me va a pagar todo este daño, mejor yo no hago nada, yo no me voy a comer ningún chancho ni nada. Y bueno, le valoraron como en 2 millones, no sé cuánto, los daños, porque ahí habían embaratado todo. Y él no se comió un chancho pensando que le iban a pagar. Nunca nos dieron un 5. Pero ahí enfrente hacían filas los carros. ¿No les pagaron? No, nada. En mi nave no les pagó. Nada. En el frente, cuando eso no había tanta planta, se veía aquí toda la calle. Hacían filas los carros para ver si animalero. Aquí en este lote. Aquí, exactamente, esta que hay cabina abajo, de cerámica, había mucho bananas cuadrados y todo. Ahí las chanchas hacían nidos. Y ahí parían. Unos chanchitos rojos así, chiquitillos. Y entonces, nosotros siempre los veíamos, los grabábamos y de todo. Pero la inquietud mía era por qué los bichillos chillaban. Porque ellos podían andar todos ahí de pronto con sus chillidos. Y yo dije, pero ¿cuál será la situación? Y me puse a poner cuidado. Y era porque la mamá se adelantaba y los dejaba botados. Entonces pegaban un grito, bichillos. Ya hasta que descubrí que era eso. Pero, y no yo eran violentos, entonces. No, los chanchos de ahí, seguro que sí uno se dejaba, seguro que sí. Pero yo iba a la pulpería y cuando venía para acá me decía Félix, no entre, porque todo el otro está lleno de chanchos. Entonces yo no podía entrar aquí, él me metía de algo así. Pero entrar aquí no, porque todo el otro estaba llenecito. Entonces sí le hacían daño. O sea, si usted entraba, sí, se Sí, ponían bravos. eran bravos, ellos eran muy bravos. Lo que se dice que después de uno se sube en una alturilla así, seguro como si no, ya no le va a hacer nada. Pero si está abajo, sí. Y entonces ya yo tenía que ver qué hacía porque no podía entrar para acá. Porque me iban a agarrar los chanchos. Y sí, por mucho tiempo. Un día yo estaba en la parte, ahí está el fogón y todo eso se cerró con malla. Esta muchacha de conservación, Yolanda, y sí, ahorita yo no me acuerdo cómo se llama eso, esa conservación, esa institución, y entonces ellas pusieron una malla atrás, pero solamente atrás,
Entonces, cuando los chanchos después seguían viniendo, entran por acá o entran por este otro lado. Y entonces decían, ¿qué vamos? Queremos cerrar aquí. Y le digo yo, ¿y si cierran aquí? Y allá también. Y por la calle no, y si entran, ¿por dónde salen? Por la calle no salían. No le digo, ¿qué van a quedar aquí encerrados? Yo le digo, no. Si lo cierran, cierran todo, vuelta redonda todo el otro. Y lo hicieron. ¿No? Y además tenemos esa pared ahí. ¿Y entonces por qué los chanchos no volvieron? No sé, ellos, parece que esa gente los cuidaba que no se fueran, eso es lo que se entiende, ¿verdad? Lo que se ha dicho, que era que ellos los andaban cuidando porque les daba miedo que la gente se los comiera, entonces que ellos mismos los atajaban, no supieron, eso fue lo que se escuchó, ¿verdad? Que ellos mismos los atajaban para que los chanchos no se fueran, pero a muchos vecinos nos hacían demasiado daño. ¿Y qué otros animales andan por aquí? Pero es aquí, ¿a qué otro? ¿La danta? Aparece aquí como... No, verla aquí no, hemos visto huellas ahí atrás, los hijos míos. Ahí anda la huella de la danta. Un día llegó un señor extranjero y como a esta hora se fue por ahí. Dice, ¿puedo caminar por ahí? Y le dice, sí, pues ya más bien más nochecita. Y cuando vino, dice, ¿qué es un bicho así negro? Dice, venía, es una danta. Él la vio, nosotros nunca la vimos, pero ahí andaba. Y él tuvo la suerte de la danta. ¿Y los gatos? Entonces, como... Cimarrones que andan ahí, que se quieren andar con las gatillos de aquí. de aquí. Pero sí, en esas cámaras trans que ponen, y los llaman, ¿no? Pero usted nunca ha visto. No. Monos, Bueno, sí. uy, ahorita todavía no han llegado, están esperando que dulcen un poquito los mamones seguro. Pero en vez de verdes comienzan a comérselos. Pero se comen todas las cosas de mamá. Y ahí al otro lado, ellos se comen esas cosechas. Y era que mucho más tremendo. Y larpas y esta otra, pajuilas que llaman, que hacen mucha bulla. A las 5 de la mañana, esas pajuilas ahí haciendo un bullón, comiendo mamones y los tucanes. ¿Y qué hacen ustedes con los, digamos, cuando llegan? Nada, yo decía tener una cámara grande para grabarlos. Pues eso está lindo. Y no solo ellos, muchos bichos más. En la mañana aquí hay mucha ave. Ujú. Sí. Soy, aquí en Rancho hay una niña que se llama Soy. Ay, ¿en serio? Sí. ¿Como cuántos años tenían sus hijos cuando ustedes llegaron como para acá? Para este lugar ya estaban grandecitos. 14, 13, algo así. Y 14. Y unos chiquititos. Y ya después, ya entonces salimos a Vanegas y después nos dimos cuenta que había un campo de aterrizaje allá, en el Rincón. De hecho, aquí se me enfermó un niño a mí y lo tuve que sacar a pie. De aquí salimos de madrugadita para ver si lo llevábamos hasta Golfito, el doctor. Y cuando íbamos llegando al Rincón, cayó un avión en ese campo de aterrizaje ahí, en el Rincón. Y entonces le digo yo a mi hijo, ay, hablemosle a ese señor del avión, tal vez nos lleva. Oiga, ¿cuál fue la suerte? Que el señor paró de verdad, se bajó del avión y dice, ¿qué pasa? Y yo le conté que el niño estaba muy mal y él lo vio, se me iba muriendo. Y entonces dice, sí, vamos, dice, si usted quiere, yo al de niños de una vez. Pero yo pensando en el regreso para acá otra vez, yo no, está bien, ahí a Golfito. Y ahí me lo pasaron por nosotros. Y duró poquitos días y murió. Era ya en diciembre. Y nosotros no nos dimos ni cuenta porque no había comunicación. Ya cuando mi esposo tuvo tiempo de ir no, él no salió, fue la nuera, la comadre, que era la que había sido la madrina del niño. Fue y averiguó y le dijimos que ya había muerto el niño. Y ella quería que se lo entregaran a ella, pero dijeron no. Y fui feliz a reclamarlo y tampoco se lo quisieron entregar porque el doctor había ido a vacaciones. Entonces le dio la orden de que lo enterraran ellos. Ahí en Golfito tienen como un cementerio donde enterrarlos.
Doña Alice, están preguntando si Enrique está aquí. No. No. No está. Y eso fue lo que dispusieron sin consultar. Ellos lo dispusieron. Los doctores. Sí, porque como el doctor que lo trataba a él, no estaba para que firmara la salida. Entonces el hospital acordó. Tenía como un añito y medio ya. No lo vimos, solo mi esposo. Y la gente había quedado en La Palma alistando la tumba para enterrarlo ahí. Había mucha gente esperándolo. Pero ellos dispusieron enterrarlo ahí, en el hospital. Doña Alice, ¿cuántos hijos tuvo usted? 11. Apenas. Hay 3 muertos. Y hay 8 vivos. En el momento hay 4 hombres y 4 mujeres. Y si hay ahorita. Alice, yo creo que sí le está llamando. Ahorita. Si quiere vaya, No me escucha. No me escucha. Tal vez ya para dejarla. Sí, no sé cómo. Quería preguntarle, porque una de las cosas que hemos visto también es que hay muchas mujeres que trabajan un montón aquí, ¿verdad? Como Jessica, su hija Alice. ¿Cómo ha cambiado esa situación como desde que usted llegó hasta hoy? O sea, cuando usted ve a las mujeres y se piensa a usted misma antes, Sí, ¿qué siente? Yo trabajaba demasiado cuando llegamos acá. De hecho, aquí no conocían los tamales de masa, porque parece que esa familia eran chiricanos, la mamá, y ahí hizo los tamales de arroz. Entonces, cuando llegamos acá, yo le dije, pero hagamos tamales de masa, pero ¿cómo se hace eso? Pues yo le voy a decir. Y yo misma cocinaba el maíz, estaba de mañanita ya en la escuela, moliendo maíz, invitábamos chiquillos grandes, muchachillos que fueran a ayudarnos, y hacíamos los tamales de masa colados. Y la gente, como loco, porque no conocían eso. No conocían. Y sí, yo vine a enseñarles a hacer tamales de masa. Sí. Y trabajamos bastante. Y mi hija Alice, y ahora están Alice y Sandro y Jessica. Ellos 3 son los que manejan todo. Sandro está allá, pero desde allá ellos se entienden con todo. Sí. Estoy respirando. Yo dije que ya agarró el aire. Está viva. Está viva, está respirando. Ay, qué linda. Una última preguntita, doña Alice, cuéntenos un poco, que nos contaron cómo lavaban la ropa. En el río. Esa fue otra cosa que mi esposo estaba muy incómodo en esa finca. Una finca muy linda, pero no tenía agua. Él se pudo hacer un pozo, lo hizo hondísimo y eran asientillos de agua lo que se sacaban en el verano. En el invierno había una quebradita. Sí, con esa cuilla se hacía la cosa y se lavaba. Pero lo que era lavar ropa había que ir al río. Yo iba al río embarazada con la huila más grande. Bueno, ya las 2, la otra estaba grandecita. Y en unas piedras lavábamos la ropa. Y después la poníamos a escurrir un poquito en las piedras para no traerla tan mojada. Y después echarnos un saco de ropa al hombro para venir para la casa. Con un saco de ropa. Y hasta yo me ponía un saco de ropa y yo estaba embarazada. Y ese niño nació enfermo. Fue que se me murió. Porque yo hacía demasiados arreglos. Y una vez que hubo un huracán en Alajuela, terremoto, le decían que las tumbas se abrían. Ustedes quién sabe si recuerdan eso. ¿Cuándo fue? Eso hace más de 20 años. Todos ellos tienen que acordar. Bueno, Ahí los viejos. sí, los más viejos. El terremoto en Alajuela que decían que las tumbas se abrían y los muertos salían y todo eso. Yo estaba internada en el hospital de Heredia. Y entonces las láminas del cielo raso comenzaron a caer. A mí me tenían en reposo. Y entonces yo salí. Pero cuando yo regresé otra vez, el banquito de bajarse uno no estaba ahí. Yo seguro me hice tirar a la cama. Y entonces un desprendimiento de placenta. La niña se me ahogó entre el vientre.
muriendo. En la madrugada yo me estaba muriendo y entonces vinieron en carrera y era que la presión se me había bajado. Porque seguro la niña se estaba ahogando ya. No sé, dicen que en presión muere y se salva una. Me pasaron de emergencia al hospital de México y estaba el doctor Almerich, algo así es. Almerich, un especialista. Y ese fue el que me atendió, me decía la enfermera, dile gracias a Dios que está en emergencia. Y entonces ese fue el que me atendió y yo no sé ni cuánto tiempo tenía estar ahí en la cesárea que me hicieron, cuando seguro me morí, porque habían como días a la par. Doña Ari, me llamaban, ay, señora, ¿cómo se llama usted? Y yo les decía no. Y todo, ¿verdad? Ellos, para ver si yo estaba consciente. Sí, y entonces, sí, gracias a Dios, reviví. Pero estuve como un mes casi como inconsciente, después ahí. Pero la niña se ahogó. Se ahogó muy bien. Y de ahí después, yo fui en carrera a decirle a la reta, a la especialista, pero todo el mundo estaba así, como habían unas atacadas, enfermeras atacadas, que tenían que poner una bolsa para que sostuvieran para que no se quedaran sin aire, porque demasiado nerviosa. Y entonces yo fui y le dije a la reta, a la especialista, y me dice, usted nadie la tiene ahí levantada, recuerde que usted está en reposo, vaya para la cama. Ella me examinó y se dio cuenta que tenía una hemorragia. Ella tenía que operarme de inmediato. Si ella me saca a la niña, de inmediato la chiquita no se ahoga. Pero yo ahora entiendo porque toda la gente estaba traumada. Todo el mundo no sabía ni lo que hacía de los nervios, porque había sido un terremoto de 7 y algo. Luego se había revolcado. Entonces todo el mundo estaba nervioso. Y de milagro, gracias a Dios, yo me salvé, pero la chiquita se me ahogó muy bien. Y era ya la número 11, que fue la última. ¿Y usted estaba en San José? En México. Y cuando tenían hijos aquí, ¿quién era la partera o la partera dónde había No solo aprendido? tuve ese en el campo, no quise quedarme más. Sí, después iba a Golfito, con Alice fui a Golfito. Cuando nació Sandro, estaba en Pérez, pero me decían que Sandro no podía nacer, era cesárea. El doctor me dijo, usted sí crítica, usted no puede moverse de aquí, porque usted no va a parir el niño, tiene que ser cesárea. Entonces me abandonó ahí, hasta que, quién sabe qué hora iba a venir a hacerme la cesárea. Y entonces, cuando me dijeron que ya me estaba mejorando, vinieron unas enfermeras en carrera y me pasaron para acá, mi parte. Me nació lo más bien. Y él le seguía a Alex, Sandra, que decía. Y la gente aquí sí tenía una partera, o toda la gente siempre salía. Casi todo el mundo tuvo los hijos, y mucha gente. ¿Y era una señora o...? Sí, señora, o solas. o solo? La mujer de Amancio se mejoraba sola. ¿Y cómo hacía? Yo creo que Amancio le ayudaba a cortar el ombligo, pero ella se mejoraba sola. Había otra que era el esposo se llamaba Socorro, de Tugureñas. Esa señora, cuando se iba a mejorar, agarraba el monte. Era un cacautal. ¿Iba sola? Se iba sola para el monte, a parir allá. Esa señora que No les daba miedo. no sé, yo después me di cuenta de la historia, porque cuando nosotros llegamos, ya las chiquitas de ellas estaban grandecitas, pero nos contaron esa historia. De que esa señora cuando y ella lo tenía sola, ¿no? Lo tenía sola. ¿Eh? Se ha visto. Qué gente más rara. Wow. Me imagino que tenía su ropa para vender, ¿sabes? Sí, ya más esperar. Señora Alice, si usted tiene preguntas para nosotros. No sé, ¿será que qué es lo que van a hacer con nosotros? ¿Van a hacer un libro? Antes nos dijeron que iban a hacer un libro. No, hicieron un libro. De hecho, ahí yo lo tengo fotocopiado. De verdad. Y lo... Sí, ¿cómo era que se llamaban esas chiquillas? Ahorita me olvidó el nombre. No sé, a mí es que me lo dieron como para que lo leyeran, pero ¿Sí?
sí hay información de la historia de acá y información de... Sí, Suya y de muchos la datos, familia. muchos datos equivocados. ¿Ah, sí? Muchos datos equivocados, porque dijeron que la escuela aquí se había abierto en el 75. Y nosotros llegamos aquí en 79 porque había que pedir un maestro. La escuela se abrió en el 80. Sí. Sí, entonces, sí, yo sé que hay muchos datos Ok. erróneos.